La abuela del Callejón del Sauce. Capítulo 1. El Callejón del Sauce. Nunca pensé que Areguá, ese pueblito de calles empedradas y olor a barro cocido, iba a cambiar mi vida para siempre. Mi mamá tuvo que viajar al extranjero por trabajo, y como no podía llevarme, me mandó a vivir con mi abuela paterna. Nunca la había conocido. Decía que vivía en el mismo lugar de siempre, una casita vieja pero linda, según sus palabras. La dirección decía, Callejón del Sauce, sin número. Sí, así mismo, sin número. El taxi me dejó frente a un portón oxidado, cubierto de enredaderas secas y flores lilas marchitas. El cartel de madera colgaba torcido, Casa Catalina. Sentí un escalofrío. No sé si fue por el viento helado que bajaba del lago o por el silencio denso que envolvía esa cuadra. Ni siquiera los perros ladraban. Golpeé la puerta y esperé. Vine a vivir contigo. Grité, sintiéndome un idiota. La puerta chirrió por sí sola y una voz suave, arrastrada y dulzona, me respondió desde adentro. Pasá nomás, hijito. Te estaba esperando. Doña Catalina, mi abuela, tenía el cabello perfectamente blanco, como si hubiera sido peinado por el tiempo mismo. Llevaba un vestido largo y antiguo, de esos que uno solo ve en películas en blanco y negro. Sus ojos eran negros, pero no oscuros de color, oscuros como pozos sin fondo. Me abrazó y me dijo al oído, qué bueno que volviste. Volviste. Yo nunca estuve ahí antes. La casa por dentro era un museo detenido en el tiempo. Muebles de madera pesada, cortinas bordadas a mano, olor a velas y naftalina. No había televisor. No había wifi. Ni siquiera tenía un celular decente porque el mío se había roto unos días antes. Estaba aislado, y lo peor, sin saber aún por qué, tenía la sensación de que eso no era un accidente. Acá vas a estar bien, hijito. No salgas de noche, por favor. Y si escuchas ruidos, no abras las ventanas. A veces hay cosas que andan curioseando. Pensé que hablaba de ladrones o animales, así que asentí no más. Pero esa noche no pude dormir. No por los grillos, ni por el calor, sino por los pasos que escuché caminando lentamente por el pasillo. Pausa. Paso. Pausa. Paso. Como si alguien se arrastrara apenas. Pensé en levantarme y mirar, pero recordé sus palabras. No abras las ventanas. Yo no lo hice. Pero alguien más lo hizo por mí. Porque cuando abrí los ojos al amanecer, había marcas de tierra húmeda en el piso de mi habitación. Y en la pared, dibujado con algo que parecía ceniza, había un símbolo, algo que no entendía. Un círculo incompleto. Una espiral negra. Y un nombre que nunca había escuchado, Balsatur. Capítulo 2. La mujer en la fotografía. Pasaron 2 días desde que llegué a la casa de mi abuela. Intenté convencerme de que el símbolo en la pared fue un sueño. Que tal vez lo dibujé yo mismo sin darme cuenta, aunque eso no explicaba las huellas de tierra que alguien, o algo, dejó en el suelo. Doña Catalina actuaba como si nada pasara. Cocinaba dulces de guayaba, me hablaba con una voz suave como bruma, y me preguntaba por mi mamá de vez en cuando, aunque noté que evitaba mirar fotos o mencionar fechas. Siempre que hablaba del pasado, decía cosas como hace mucho o en aquellos tiempos, pero nunca concretaba nada. Un día, mientras buscaba unos libros viejos en un estante bajo, encontré una caja de cartón aplastada detrás de una cortina gruesa. Dentro había fotografías antiguas, de esas en blanco y negro con bordes quemados por el tiempo. Eran retratos familiares, niños en blanco, hombres con sombrero y mujeres con vestidos largos, pero en casi todas las fotos, aparecía una figura que me heló la sangre. Era ella. Mi abuela. La misma cara. Los mismos ojos oscuros. La misma sonrisa tranquila. En una, estaba junto a un hombre con uniforme militar de la Guerra del Chaco. En otra, de 1912, una pareja joven posaba frente a una iglesia, y ahí estaba ella, en un segundo plano, mirando a cámara. Y luego otra, de una fiesta de carnaval con fecha de 1897, en la esquina inferior, doña Catalina,
joven pero idéntica, con un antifaz en la mano y los ojos fijos en la lente, como si supiera que la estaban observando. Era imposible. Incluso si esas mujeres fueran sus abuelas o tías, el parecido era inhumano. No era parecido. Era ella. Sentí un frío recorrerme la espalda. Cerré la caja y la empujé bajo el sillón, como si esconder la evidencia fuera a devolverme la cordura. Esa noche, me animé a preguntar. Abuela. ¿Vos viviste siempre acá? Me miró con calma. Bebía un té oscuro que no humeaba. Toda la vida. Esta casa me eligió a mí, no al revés. ¿Y las fotos viejas? Hay una mujer que se parece mucho a vos. Debe ser mi madre. O mi abuela. Todas nos parecemos. Es la sangre. Se levantó lentamente. Y antes de irse al cuarto, dijo algo que me dejó en silencio. Hay cosas que no se heredan. Se repiten. Aunque uno no quiera. Esa noche no dormí. Los pasos volvieron. Esta vez no eran por el pasillo, sino dentro de mi pieza. Claros. Despacio. Como descalzos. Cerré los ojos. Contuve la respiración. Y escuché la voz de mi abuela, susurrando a centímetros de mi oreja. Balsatur ya sabe que estás acá. Capítulo 3. Los gatos no mienten. Al tercer día, algo cambió en el aire. Los pájaros dejaron de cantar al amanecer, y por primera vez, escuché maullidos. Decenas. Gatos. Llenando los techos, los árboles, los muros de adobe agrietado. Todos miraban hacia la casa. No hacia el portón. No hacia mí. Miraban hacia ella. Mi abuela no dijo nada. Solo cerró las ventanas, bajó las cortinas y me pidió que no los mire a los ojos. No les des poder. Ellos ven lo que uno quiere ocultar. Me quedé helado. ¿Qué quería ocultar yo? Esa misma tarde, mientras fingía leer en el porche, vi pasar a un vecino. Alto, con bastón de madera, sombrero pirí de ala rota y ojos hundidos. Se detuvo un segundo y me miró con expresión seria. ¿Vos sos el nieto de Catalina? Asentí. Él desvió la mirada. ¿Te mostró la foto ya? No entendí. ¿Qué foto? El hombre tragó saliva. Dio un paso más cerca. Bajó la voz como si temiera que alguien lo oyera, o algo. Hay una foto en esta cuadra. Una sola. La tomaron hace como 20 años, en una procesión. En esa foto, ella está ahí. Pero no estaba viva. No podía estarlo. Me quedé mudo. Él siguió hablando, rápido, como si el tiempo se le acabara. Nadie habla de eso. A esta casa no entra nadie. Solo vos. Yo te vi de chico, una vez, cuando viniste con tu padre. Lloraste tanto que tu mamá te llevó sin que Catalina te tocara. Vos ya estuviste acá. Solo que no te acordás. Me temblaban las piernas. ¿Quién es ella? El vecino me clavó los ojos. Esa mujer no es humana. Es vieja, pero no como tu bisabuela. Es más vieja que este pueblo. Vive de generación en generación. Siempre con otro nombre. Siempre en una esquina distinta. Cambia de barrio cuando alguien empieza a sospechar. ¿Y por qué nadie hace nada? Porque los que lo intentan desaparecen. O se quedan atrapados. Como tu abuelo. Como tu papá. No quise seguir escuchando. Me metí de nuevo en la casa y cerré con llave. Pero esa noche, no pude evitar mirar por la rendija de la cortina hacia el techo del vecino. Los gatos estaban todos parados. En fila. Mirando mi ventana. Sin parpadear. Y en medio de ellos, encorvada, había una figura delgada, de cabello blanco suelto, con un camisón largo flotando con el viento. Tenía las manos extendidas, y algo entre las uñas, un mechón de mi cabello. No dormí. Y al amanecer, encontré una fotografía clavada con una aguja en la puerta de mi pieza. Una imagen borrosa, de una procesión en Areguá.
Entre la multitud, al fondo, estaba ella. De negro. Con los ojos cerrados. Pero detrás de su cabeza, una sombra con cuernos oscuros, curvos, salía como una corona imposible. Y abajo, escrito con tinta desteñida, Catalina, 1894. Capítulo 4. El cuarto que no debe abrirse. Esa mañana, la encontré rezando en voz baja, sentada en el suelo frente a una vela encendida. Murmuraba en un idioma que no reconocí. No era guaraní. No era latín. Era más antiguo. Me miró solo una vez, con una sonrisa muy delgada, como si supiera lo que iba a hacer. Y tenía razón. Esperé a que se durmiera la siesta. Sabía que lo hacía siempre después del almuerzo, entre las 14 y las 16. Tomaba su té oscuro y desaparecía en su pieza. Cerraba la puerta con doble traba. Pero la otra puerta, la del pasillo del fondo, esa que siempre tenía un pestillo oxidado con un pañuelo colgado, esa no. El cuarto que no debe abrirse. Lo llamaban así en el barrio, me lo dijo el vecino con una voz que temblaba de solo mencionarlo. Era una pieza sin ventanas, con la puerta pintada de blanco, ahora amarillenta por el tiempo. El picaporte estaba helado, como si no le afectara el calor de Areguá. Lo giré con cuidado. Abrió con un sonido agudo, como si la madera hubiera gritado después de tantos años de encierro. Adentro, el aire estaba seco, denso, viejo. Olía a tierra, a cuero, a cera y a sangre seca. Había retratos por todas partes. Algunos colgados, otros apilados en el piso. Todos iguales. Mujeres idénticas a Catalina. Una con uniforme español. Otra con un vestido de 1800. Otra en el fondo de una iglesia colonial, y otra más, vestida de enfermera de guerra. Siempre ella. A lo largo del tiempo. En el centro del cuarto había una mecedora, y encima de ella, una muñeca. Antigua, de porcelana rajada, con el mismo rostro que mi abuela. La miré fijo. Juraría que respiraba. Y al fondo, medio cubierto por un mantel bordado, había un baúl de hierro. Lo abrí. Adentro, huesos. Pequeños. Delgados. Humanamente pequeños. Junto a ellos, un relicario con fotos en miniatura. Una de mi madre. Una de mi papá, cuando era joven. Una mía, reciente. Y una nota escrita con una caligrafía torpe. La línea debe continuar. Él será el cuerpo. Yo soy la sangre. Entonces escuché el clic. La puerta del cuarto se había cerrado. Y la voz de mi abuela, justo detrás de mí, suave como cuchillo en el cuello. ¿Viste lo que no debías? No podía moverme. Ahora vas a entender, porque no todos los nietos regresan. Capítulo 5. El retrato vivo. Desde que salí de ese cuarto, algo en mí empezó a cambiar. La abuela no volvió a hablarme. No gritó. No me castigó. Simplemente me miró distinto. Como si ya no fuera yo. Como si, al entrar a ese cuarto, algo mío se hubiera quedado adentro, y algo de allí hubiera entrado en mí. Esa noche, me lavé la cara frente al espejo del baño. Y por un instante, solo un segundo, vi otro reflejo. No era un truco de la luz. No era cansancio. Era su rostro, en el mío. Las arrugas. La mirada filosa. La sonrisa que no era mía. Parpadeé y volvió a ser yo. Pero ya no lo era del todo. A la mañana siguiente, encontré un retrato nuevo colgado en el pasillo. Nunca lo había visto antes. Era una pintura al óleo, con marco antiguo, donde aparecía ella, Catalina, sentada en su sillón, como siempre, pero a su lado estaba yo. Vestido de blanco. Ojeroso. Mirando de frente al espectador con una expresión que no recordaba haber hecho jamás. Pasé la mano sobre el lienzo. La pintura estaba fresca. La firma en la esquina inferior derecha tenía fecha del día anterior. Yo no había posado para eso. Nadie me había pintado.
A partir de ese día, los espejos me devolvían gestos que no hacía. Movimientos sutiles. Sombras que se quedaban quietas mientras me alejaba. Y el retrato cambiaba. Cada vez que pasaba, el chico pintado tenía un poco menos de color en los ojos. Su piel más pálida. Mientras ella se volvía más joven. Más viva. Un vecino me encontró esa tarde en la despensa del barrio. Me agarró del brazo. Estaba temblando. Nene, vos tenés la sombra encima. Esa mujer no te quiere como nieto. Te quiere como cuerpo. ¿Cuerpo? Ella no muere. Cambia. Se traslada. Como una raíz vieja que busca una maceta nueva. Lo hizo con tu padre. Con tu tío. Pero no funcionó. Eran débiles. Vos no. Vos sos el siguiente. Esa noche soñé que me despertaba. Estaba atado a la mecedora del cuarto prohibido. Mi abuela recitaba palabras que no entendía. Y detrás de ella, una sombra con garras largas, con mi rostro, me observaba, impaciente. Desperté con los tobillos marcados. Y con la pintura del retrato, completamente cambiada. Ya no estábamos Catalina y yo. Solo ella. Sonriendo. Y al fondo, en una esquina oscura del cuadro, una figura encorvada, sin rostro, encerrada dentro del marco, golpeando con desesperación desde adentro. Capítulo 6. El último reflejo. Ahora me costaba el doble conciliar el sueño. La casa entera respiraba como un ser vivo. Las paredes crujían como huesos viejos. Los retratos se movían de lugar por su cuenta. Y mi rostro, ya no me pertenecía del todo. Cada vez que me miraba al espejo, veía un gesto nuevo. Uno que no era mío. A veces hablaba sin darme cuenta. Recitaba frases en esa lengua muerta que escuché de su boca la primera vez. Ella me estaba comiendo desde adentro. Lenta. Paciente. Pero no me iba a dejar. Esa noche esperé a que durmiera. Llevé conmigo un frasco de alcohol, una caja de fósforos y una carta escrita a mano. La dejé sobre mi cama. Por si no salía. El cuarto prohibido seguía abierto. La mecedora estaba vacía. Pero la muñeca de porcelana sonreía más que nunca. Encendí una vela y vertí alcohol sobre el piso, los retratos, el baúl, todo. Cada gota ardía en mi garganta más que en la madera. Pero no iba a titubear. Fue entonces que la oí. Su voz. Pensé que lo habías entendido. Nieto. Giré. Estaba en el umbral, erguida, más joven que nunca. Sus ojos brillaban. Su piel, tersa como si el tiempo la evitara. Y sonreía. ¿Por qué haces esto? Le pregunté. El fósforo temblaba en mi mano. Porque soy vieja. Demasiado vieja. Dio un paso hacia mí. Fui madre de madres. Fui hija de la bruja que fundó este suelo. La sangre no se corta. Se hereda. No quiero tu herencia. Ya la tenés. Ya sos mío. Te veo en los espejos. Te escucho cuando dormís. Ya estás cediendo. Me miró con ternura. Con un amor macabro. Esto no es un castigo, nene. Es un privilegio. Vas a vivir siglos. Vas a tener mi nombre, mi poder. Vas a ser yo. ¿Y vos? Voy a descansar. Finalmente. Pero no sin antes, dejarte lista. Me tomó del brazo. La piel de sus dedos ardía como metal al rojo. Sentí como algo subía por mi brazo, como raíces invadiendo mi carne. Entonces encendí el fósforo. Lo lancé al piso. El fuego se alzó como un grito. Todo el cuarto ardió al instante. Los retratos chillaban. La muñeca se partió sola. Ella gritó. Un sonido inhumano, que hizo vibrar las paredes y sangrar mis oídos. Necio. No sabes lo que perdés. Prefiero morir como yo, que vivir como vos. Corrí. A oscuras. Atravesé el pasillo, la sala,
la cocina. Las llamas me seguían, como si supieran mi nombre. Detrás, la voz de Catalina gritaba cosas imposibles. Juramentos. Maldiciones. Llegué a la calle. Los vecinos ya se habían reunido. Uno me sujetó. Otro llamó a emergencias. La casa ardía. Y en una de las ventanas, por un segundo, vi mi rostro. Pero no estaba en mí. Estaba adentro. Mirándome con odio. Golpeando el vidrio. 2 semanas después, me fui de Areguá. No volví. La casa se quemó entera. Dijeron que encontraron una calavera de porcelana entre las cenizas. Nadie más. Nada más. Pero en los espejos, a veces. Sigo viéndola. Y el problema no es que esté ahí. El problema es que a veces, me sonríe como si aún estuviera en mí. Muchas gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez pasas por Areguá y ves un callejón cubierto de sombras y sauce llorón, no mires atrás si escuchas una voz que susurra tu nombre. Yo soy Canalucho, y nos reencontramos muy pronto con otro relato que no te dejará dormir. Hasta entonces, mantén las luces encendidas.